Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia: las repercusiones tras la aprobación de la Ley del Oro. Un debate entre la diputada Daisy Choque del Movimiento al Socialismo y un diputado de Comunidad Ciudadana, quienes hablan de las consecuencias de la aprobación de esta ley para el país. Escuchemos estas polémicas repercusiones y luego continuamos. Daisy Choque y Jairo Guiteras, diputado de Comunidad Ciudadana. Diputada, muy buenos días. Vamos a iniciar, si me parece, por favor, diputado, con Daisy Choque. Bienvenida al Mañanero. Coménteme, por favor, ¿usted votó a favor de esta ley y por qué? ¿Cómo está, querida Desiree? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos quienes ven el Mañanero y también para mi colega Jairo Guiteras, que está hoy en el set. Yo sí voté por el sí y bueno, no me apena decirlo, porque creo que es importante primero fortalecer nuestras reservas internacionales, pero asimismo también poder esos 50 toneladas que de manera anual salen de nuestro país de manera legal o ilegal, puedan quedarse en nuestro país. Y para eso el Banco Central de Bolivia, con este proyecto de ley, o con esta ley que ayer, bueno, sigue siendo proyecto, con el proyecto de ley que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, permitimos de que el Banco Central de Bolivia sea una alternativa más de compradores frente a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Nuestros productores de oro ven la manera ya sea de venderlo internamente o a los exportadores, pero que no todo se maneja de manera legal, y es más, nuestros productores no tenían una alternativa más a quizás venderlo a personas particulares que estaban exportando nuestro oro. Y vuelvo a repetir, son 50 toneladas aproximadamente que salen al año de nuestro país, que pueden quedarse en el Banco Central de Bolivia como nuestra reserva internacional, como una garantía más para el país, ¿no? Diputado Guiteras, ¿cuál ha sido su postura durante todo este proceso? Buenos días, deciré un saludo cordial a ustedes, a todas las personas que nos ven y obviamente a mi colega Daisy Choque también. A ver, nuestra posición como Comunidad Ciudadana fue absolutamente contundente, de rechazo a la ley, de rechazo a la propuesta, y hubieron diferentes estrategias para rechazar esta propuesta. En una primera instancia fue el voto blanco y después fue el voto rechazo, que seguramente después lo conversaremos. Pero voy a entrar en materia del por qué se rechazó la ley, cuál es el motivo. Suena muy bonito hablar de la compra a los productores nacionales para que el banco pueda acumular oro en nuestra reserva, pero aquí hay un tema que es estructural y que es el fondo de la ley. Esta ley, mire cómo tratan de engañar al pueblo boliviano. Esta ley se llama Ley del Oro para la compra y fortalecimiento de nuestras reservas, pero tiene un artículo particular, el artículo 9, que faculta al Banco Central de Bolivia a vender, a pignorar, a realizar operaciones comerciales, es decir, faculta al Banco Central de Bolivia, por encima de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a disponer de nuestro oro, a disponer de nuestras reservas. Entonces, el problema no es que el Banco Central compre el oro a los productores bolivianos. Eso está muy bien, que lo compren, que incentiven la producción nacional, eso está muy bien. El problema es que ahora estaría facultado para vender, para disponer, para pignorar, sin la autorización de la Asamblea. Esta situación, este punto particular, violenta nuestra Constitución. ¿Y por qué digo violenta nuestra Constitución? Porque la Constitución establece de manera clara y contundente que los recursos naturales son del pueblo boliviano y faculta a la Asamblea Legislativa para tomar decisiones y regular a través de ley lo que se vaya a hacer con los recursos naturales. ¿Y por qué? Porque es la Asamblea Legislativa quien representa, a través del voto, lógicamente, al pueblo boliviano. Entonces, esto es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, con los hidrocarburos. Los hidrocarburos, ¿qué pasa con los hidrocarburos? El Estado boliviano suscribe contratos petroleros, contratos de servicios petroleros con empresas petroleras. Pero como los hidrocarburos son recursos naturales, esos contratos tienen que venir a la Asamblea Legislativa y es nuestra Asamblea Legislativa la que tiene que aprobar estos contratos o rechazarlos en su defecto. Lo mismo debería pasar con el oro. La disposición y los contratos de venta o de pignoración o de lo que fuera deberían pasar por la Asamblea al tratarse de un recurso natural, y esto es lo que está violentando esta ley que se ha aprobado.
Diputada Choque, esta ley es inconstitucional, así como lo manifiesta el diputado de Comunidad Ciudadana. El gobierno tiene, sin permiso de la Asamblea, la disponibilidad y el derecho de disponer en realidad de estos recursos. Mira, el proyecto de ley ha ingresado en abril del 2021. Prácticamente estamos a 2023. Imagínese de que el gobierno, a través del Banco Central de Bolivia, quiera hacer cualquier operación en oro debido a la fluctuación, a un buen precio, a una situación favorable para el país, y quiera hacer el contrato y lo quiera enviar a la Cámara. ¿Se imagina lo que puede pasar en 2 años o en 6 meses que tardemos en aprobar un proyecto? La fluctuación a nivel internacional, o el precio, si queremos llamar así, del oro, se mueve en minutos, en segundos, y quienes hacen seguimiento a la bolsa, o la bolsa de valores, entienden y saben esta situación. Imagínense, diputado Jairo, que dentro un contrato de, póngale, de cualquier operación con oro con nuestro país, y que tenga que entrar a la Asamblea, y no nos vamos a quedar eternos, ni usted ni yo. No estoy hablando solo de ahora. ¿A qué chantaje vamos a entrar? ¿A qué chantaje entraría un gobierno cualquiera si solo este proyecto ha hecho de que se genere tanta controversia y haya posiciones, no solamente de ustedes de la oposición, sino que las corrientes que van midiendo políticamente una situación que tiene que ser netamente económica? Entonces, creo que hay que entender que con la ley, por ejemplo, 175, que autorizaba la compra, no se ha podido mejorar las reservas internacionales. No podemos hablar de que solo vamos a comprar y no vamos a poder sacarlo. Ningún banco en Bolivia, es más, diputado Jairo, tiene ese tipo de normativas tan privativas como tenemos nosotros. Creo que este proyecto de ley nos va a permitir de que, así como vamos a evitar que esos 50 toneladas salgan de nuestro país y convertirlas en nuestra reserva, pero también poder generar movimientos en el momento indicado sin necesidad de perder tanto tiempo en que llegue a la Asamblea, en generar consenso, en generar acuerdos, en hacer entender, pero sobre todo en ver los chantajes, ¿no? Y sabemos, como ustedes bien decían, su posición así de rechazo la respetamos porque son opositores y ese es su trabajo de ustedes, ser oposición. Pero también dentro de lo que significa nuestro instrumento político, han habido diputados que se han opuesto, pero no solamente se han opuesto, sino han trabajado para buscar consensos, incluso con la oposición, para buscar que no se dé este proyecto de ley. Ellos, ¿qué querían? Primero, no es un tema contra la ley, es un tema contra el gobierno, ¿no? Pero lo que no podemos hacer en futuro es que cada vez que se quiera hacer una transferencia o una operación en oro, tengamos que estar pasando las situaciones que hemos pasado. Ustedes saben que este proyecto de ley está estancado muchísimo tiempo, pero desde que salió de la comisión prácticamente estamos más de un mes buscando consensos y aprobarla. ¿Se imagina lo que pasaría de que el gobierno quiera convertir el oro en divisas, con lo que ya tiene bastante reserva, y tener que pasar por toda esta odisea que hemos pasado para llegar a aprobarlo el día de ayer? Creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y en ese tiempo, ¿cuánto subiría o cuánto bajaría de precio? De un proceso democrático realizar... Si me permite, ¿no es parte de un proceso democrático realizar todo este tipo de filtros que usted mencionaba? Y además, ¿por qué se vota en secreto y no se da la cara al país? ¿Hay algo que esconder? Sí, es importante entender que parte de la democracia y dentro de nuestro reglamento general de la Cámara de Diputados se contempla el voto por escrutinio, pero también se contempla el voto por signo. Cuando hablamos de voto por escrutinio, estamos hablando de voto secreto. ¿Por qué se ha realizado el voto secreto? Porque nosotros teníamos contacto con diputados de esta corriente, ¿no?, que busca de alguna manera perjudicar al presidente, pero que también eran conscientes de que esta norma era necesaria para el país, que estaban de acuerdo en apoyar, pero sin embargo estaban siendo presionados para no hacerlo. Era importante y era necesario
hacer el voto secreto, pero además que es parte de la democracia. Nosotros como diputados somos elegidos en voto secreto. Nadie dice hasta ahora, yo apoyé a Daisy en su voto de frente. Todos nosotros hemos sido elegidos a voto secreto. Entonces también es parte de la democracia. Y entiendo que parte de la democracia también es hacer los consensos, los acuerdos y todo lo que usted quiera. Pero cuando hablamos de hacer operaciones en oro, estamos hablando que en esos tiempos puede cambiar la situación. Entonces, cuando tú quieres ponerlo así, un negocio, pues aprovechas el mejor momento. Y si en ese mejor momento la Asamblea te cierra la posibilidad de hacer esta operación que estabas planificando, entonces has perdido el mejor momento para hacer un negocio. Así lo diremos, ¿no? Diputado Guiteras, ¿esta práctica es habitual en otros países? ¿Qué países democráticos han implementado la misma? ¿Se conoce? A ver, primero deciré, creo que es importante puntualizar algunos aspectos. A ver, voy a volver al ejemplo de los hidrocarburos, porque claro, hacen referencia de la burocratización del proceso, de que tiene que entrar a la Asamblea, que podemos perder mucho tiempo. Con los hidrocarburos es exactamente lo mismo. Los precios de los hidrocarburos, del petróleo, del gas, igual son fluctuantes, igual suben, bajan. Evo Morales es el mejor testigo. Evo Morales gozó de los mejores precios de los recursos naturales y después vino la caída, ahora nuevamente la subida de la gasolina que tanto estamos importando, dicho sea de paso. Entonces los hidrocarburos también tienen precios fluctuantes, pero eso no obstaculiza que los contratos deban pasar por la Asamblea Legislativa, porque en ese entendido de que no podemos perder tiempo, de que no podemos entrar a esto, ¿cuál sería el paso a seguir con el tema hidrocarburífero? Facultar a YPFB para que YPFB pueda vender de manera directa nuestros hidrocarburos y decir, no, miren, lo que pasa es que encontrar consensos en la Asamblea es muy complicado. Facultemos a YPFB para que YPFB venda directamente los hidrocarburos. Entonces, no es esa la forma. Yo tengo la certeza de que esta ley no va a ayudar a incrementar las reservas naturales. Voy a hacer comparaciones con otros países. ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela faculta a su Banco Central, llamémosle, a vender las reservas, o hace una ley similar a esta, y eso no ayudó a que sus reservas se incrementen. Todo lo contrario, se vendieron 14 toneladas en las primeras 2 semanas de aprobación de la ley. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que aquí lo que se busca es tener la posibilidad de disponer el oro para generar ingresos económicos que le den oxígeno, y hay que decirlo de manera clara, que le den oxígeno a la desastrosa gestión que está llevando adelante el presidente Arce. Y ahora quiero entrar a un tema estructural que usted preguntaba hace un momento, deciré, sobre el tema de la votación. ¿Por qué el voto secreto? Yo voté por el rechazo y en la primera votación voté en blanco y no tengo miedo de decírselo a nadie, se lo digo de cara al pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque la población tiene derecho a saber qué posición tienen las personas que eligieron para representarla. Pero vámonos más allá. Evidentemente, el voto por escrutinio es un voto que está tipificado, está regulado en el reglamento de la Cámara de Diputados, es un voto que está regulado. Ahora, en la Asamblea, en la sesión ese día, hubieron 2 propuestas. Hubo la propuesta del voto por escrutinio y hubo la propuesta del voto por signo, y una tercera propuesta incluso, la del voto nominal. El voto por signo es levantar la mano y el voto nominal es cuando cada asambleísta tiene que hacer uso de la palabra y fundamentar el motivo de su voto. Cuando en la Asamblea hay diferentes propuestas que son sujetas de debate, la mayor instancia de decisión es el plenario, es decir, toda la Asamblea. Entonces, el presidente lo que debió hacer en ese momento es someter a votación de qué manera se iba a votar. Habían 3 propuestas. El plenario debió decidir cuál iba a ser la manera de votar, pero el presidente, de manera unilateral, impuso el voto por escrutinio. Esto lógicamente nos hace sospechar de que lo que se buscaba era proteger a ciertos parlamentarios de diferentes corrientes, pueden ser Creemos, Comunidad Ciudadana o incluso el ala vista del MAS, proteger de la votación de cara al pueblo boliviano. Muy bien, le queremos agradecer a ambos diputados por habernos acompañado. Nosotros vamos a seguir informando de la mejor manera posible, de manera equilibrada, y que sea
entendible para la población en general lo que está sucediendo en torno a la ley del oro. Le agradecemos a ambos. Seguimos con más. Esas son las palabras de los diferentes representantes, tanto del ala renovadora del movimiento al socialismo como de la oposición, quienes se pronuncian cuáles serán los cambios después de esta aprobación. Esperan que los bonos sigan registrando ganancias tras la aprobación de la ley del oro. Este proyecto tiene la finalidad de fortalecer las reservas internacionales netas del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, auguraba que los bonos de Bolivia continuarán en ascenso con la aprobación en grande y en detalle de este proyecto de ley de compra del oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Bloomberg ha publicado en su informe cómo han crecido los precios de los bonos del Tesoro boliviano en el mercado internacional solo con esta noticia de que se aprobó el proyecto de la ley de oro en grande y en detalle, destacaba el presidente de la Cámara de Diputados. Jerjes Mercado hacía estas declaraciones. El proyecto de la ley del oro tiene la finalidad de fortalecer las reservas internacionales netas del país mediante la compra directa a productores locales para luego realizar la conversión a divisas. El último informe que se conoce sobre el estado de las reservas internacionales es de febrero, cuando se ubicaron en 3.538 millones de dólares, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a los 15.122 millones. Desde entonces, el Banco Central de Bolivia no ha dado más información sobre el estado de las reservas. Alguna de las observaciones más importantes que se da a este proyecto de ley es que se da la atribución al Banco Central de Bolivia para vender el oro sin la aprobación de la Asamblea Legislativa. El gobierno admitió en días pasados que está sorteando dificultades en la economía, por lo que el propio presidente Arce instaba en la importancia de que se aprueben este y otros proyectos de ley. La sesión parlamentaria coincidió con el gabinete ampliado, una reunión de altas autoridades del gobierno presidida por Luis Arce, en la cual se analizó la coyuntura y los avances y desafíos de la gestión. En esta reunión de ministros con el presidente Luis Arce se concluyó que la derecha nacional e internacional busca acortar el mandato de Luis Arce con una ofensiva que apunta a generar zozobra y que tiene como centro el ataque a la economía nacional. ¿Qué opinan ustedes frente a todos estos datos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que la aprobación de este proyecto de la ley de la venta del oro termine siendo un alivio para la crisis económica en Bolivia, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto.